Hola, buenas. Hoy os traigo una reseña de un juego que compré estas navidades, que es este de aquí que podéis ver en el PDF y que tengo aquí en mi mano. Y bueno, si lo llego a haber comprado los otros dos, porque está bastante guay, bastante chulo, pero bueno, también veréis que tiene sus cosas. Todavía estamos aquí a 20 de enero con el árbol de Navidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya encontraremos el momento de quitarlo. No me hagáis más preguntas. Vamos a ver, lo que os digo. Eh, este juego está escrito por Francesco Nepitelo. Bueno, realmente no está escrito por él, pero ha colaborado Francesco Nepitelo, que es el tío de El Anillo Único. Que si conocéis ese juego, pues está muy chulo. Tiene un equilibrio muy bueno entre narrativa, indie, junto con ciertas tiras de dado bastante chulas y, bueno, bastante adecuado. Digamos que El Anillo Único, ya tengo la reseña en el canal. En resumidas cuentas, es un juego que es muy adecuado para el tipo de historia que cuenta. Y a mí me gustan muchísimo las ideas de este tío, porque tiene también un rollo de juego de mesa a sus juegos que están guays. Y bueno, pues está colaborado en esta cosa. Eh, ¿Qué pasa? Eh, pues que bueno, es un libro de 200 y poco páginas, 210 o por ahí. Es un libro bastante bien hecho, en formato pequeñito para que pueda ser manejable la mesa. Este es el básico y se venden dos más. Ahora veremos los PDFs de los otros dos juegos y un poco más en detalle cómo funciona todo. Bueno, los otros juegos, los otros dos manuales. Son tres manuales y el único indispensable es este, es el manual del Animus. El resto son cosas añadidas, que si uno es de aventuras, el otro es de asesinos para que podamos llevarlos de mejor manera, pero ya está. Con este es más que suficiente para jugar. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues que cuando fui a la tienda, este juego también hay que decir que el precio está bien, me parece que costó 26,99 o algo así, o por ahí, una cosa así en euros, está bastante bien. Creo que en inglés se debe poder conseguir esto por poco más de 20 euros, por ahí va a andar la cosa. Y se vendió por crowdfunding, salió junto con los dados, todo el rollo. No sé si los mecenas todos recibieron, supongo que los dados y todas las cosas. Y se sacó también una aplicación. Y claro, ¿qué pasa? Que yo cuando fui a la tienda, una de las cosas que me hicieron comprar el juego fue que aquí detrás pone una aplicación gratuita para ayudarte en tus partidas. Yo cuando lo compré estaba dudando entre si comprar un juego de mesa, comprar este juego, comprar otro juego de rol. Estaba mirando a ver y solo tenía un cierto dinero y digo, voy a comprar el juego y leí lo de la aplicación y digo, mira, hace gracia. Es un puntito a favor que tiene que como yo juego online, si hay una aplicación que me permite hacer estas cosas y le puedo decir a mis jugadores que se la descarguen o compartirla con ellos compartiendo pantalla, pues genial, ¿no? Tendré los dados especiales y todo aquí. Pues resulta que no, que la aplicación, luego fui a casa y, y no había ni aplicación ni nada, que el enlace que te viene aquí en el QR no funciona. El enlace del QR para la aplicación no va ni para Android, ni para Apple, ni tampoco está disponible vía web, no está disponible por ninguna parte. Entonces, no he encontrado información oficial sobre qué pasa con esto. Pregunté en David y David me dijo que nada, no me ha contestado el correo. Le mandé un correo y le pregunté qué pasa con la aplicación, no me dijeron nada. Y al parecer, Cemón, que es esta gente de aquí, que son los que tienen los derechos en inglés, está muy mal económicamente y van a perder la licencia este año. Entonces, este juego, tal como ha salido publicado por Devil en español, pues tal cual, la primera tirada y va a dejar de salir más. Entonces, el que lo quiera, pues se lo compre. Es un objeto de coleccionista bastante chulo porque tiene muy buen papel y muy buenas ilustraciones, como casi un libro de arte. Como podéis ver, es casi un libro de arte de Assassin's Creed. El que le mole mucho la saga, aunque no le gusten los juegos de rol, pues le vale la pena comprarse este y los otros dos. Porque además te los puedes comprar, me parece que en un estuche. Eso no lo vi, pero te puedes comprar un estuche con los tres libros. Y básicamente, pues eso. Que me han decepcionado por el tema de la aplicación. De todas maneras, la aplicación, bueno, lo que trae, lo que le falta a este juego es que tiene dados especiales y los dados especiales los tirabas por la aplicación. Y que en español no han aparecido esos dados, ni están en las tiendas, ni se los espera. Porque además, como va a desaparecer el juego y no sabemos si lo va a coger otro editorial o lo más probable es que no lo vaya a coger nadie y se vaya a quedar en el limbo para toda la vida, pues nunca vamos a tenerlo.
También he leído por ahí noticias de que estamos a la expectativa de que Cedemon, o Cemon, como se llame, de que Cemon saque Pokémon o como lo quieran llamar, no sé, sí, Simon, supongo que será en inglés. Estamos en la expectativa de que esta compañía pues saque una nueva aplicación, que no sé si tampoco si estará en castellano o en qué estará, o si existirá, porque no me acabo de fiar de las informaciones. Y pues eso, ¿que he encontrado maneras de jugar? Se encontrado una manera de jugar. Primero podemos jugar normalmente con dados de 6, interpretando los números de los dados por cada símbolo especial que aparece en los dados. Tenemos simplemente que acordarnos de eso o tener una chuletilla para saber eso. Es un poco más lento, sí, pero se puede jugar. Luego, el tema de la aplicación también traía unas tarjetas de asesino, tarjetas de, bueno, fichas de personaje personalizables, tarjetas de habilidad. Esas son las tarjetas de habilidad, por ejemplo, que hay 21. Pues esto lo traía la aplicación, lo podías aplicar sobre tu ficha. Luego están las tarjetas de objeto, que tampoco hay muchas, pero que también parece que hay 8 o algo así, son los objetos de los ISU. Y luego tenemos las tarjetas de asesino y que podemos crear también las nuestras propias, que serían las tarjetas de los testigos, ¿vale? Que son para volver en el pasado. Y luego está la ficha de personaje, que luego la vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos en el tabletop, que tengo algo preparado. Bueno, pues eso, todo esto de las tarjetas y todo el rollo, esto no lo tenemos por ningún lado, tampoco se va a vender. Entonces, supuestamente estas tarjetas se iban a vender en un mazo, etcétera, pero no sé si en Estados Unidos o tal ha llegado o qué ha pasado aquí. El caso es que en España es imposible tener esto en castellano y tenerlas. Así que ni siquiera por la aplicación. Para mí, si sacaran la aplicación, genial. Si sacaran la aplicación, pues jugaría con la aplicación. Que no, pues no sé. Yo estoy esperando un poco a ver si la sacan o no la sacan. ¿Acabaré jugando el juego? Pues seguramente sí, lo acabaré jugando. Pero con estas limitaciones que voy a tener. Luego he encontrado otra manera de jugar que sería con el tabletop. Que ahora veremos que en el tabletop, pues por lo menos, ahí podemos crear nosotros nuestras tarjetas con bastante curro, pero podemos hacerlo. O podemos al menos tirar los dados, porque los dados ya están en Tabletop. Así que bueno, ahora veremos cómo va el tema. Buscáis, si tenéis Tabletop Simulator, pues lo podéis buscar y ahí tenéis lo poco que hay. Porque lo que hay es lo de la guía de Quick Start Game y ya está. Y bueno, vamos a ir un poco con el juego, con el PDF. Bueno, aparte de que, como ya os he comentado, está muy bien de precio, está muy bien, porque para ser de una licencia que te cuesta el juego solamente 26 euros, 26,99. Para ser de una licencia tan potente como Assassin's Creed está muy bien. Ahora, vamos a ello. Bueno, hay 3 libros y luego hay el Quick Start. El Quick Start creo que, si no me equivoco, era... A ver, este es el Legacy, este es el Quick Start, este es el Quick Start creo. Vale. Vale, las reglas básicas las podéis encontrar en inglés en el Quick Start que podéis encontrar por ahí gratis. Que creo que lo tenéis también en DriveThru y creo que lo pondré en la descripción por si las queréis tener. Pero bueno, que en español me parece que tampoco están porque en el DriveThru de David no la vais a encontrar tampoco, así que bueno, pues eso. Aquí en este Quickstart viene todas las reglas especiales, todas las reglas necesarias para jugar y luego también tenéis algunos ejemplo de partida y luego tenéis una sesión introductoria y además, como podéis ver por aquí, tenemos unas secuencias de simulación pues para poder empezar como una aventura. Y luego tenemos algunos personajes ya creados, pues tanto el descendiente como el testigo, como todo. Ya veremos ahora qué es eso de los descendientes y los testigos y un poco qué consiste. Vale, esto más o menos es lo que han trasladado al Tabletop Simulator. No sé si en un futuro a alguien se le ocurrirá trasladarlo todo, pero bueno. La verdad que de inicio está en el Tabletop Simulator y los dados especiales también. Así que más o menos si queréis hacer tiradas podemos hacer aquí, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, si puedo. Luego, ¿qué más? Vamos a ir a lo que sería el libro que tengo yo, que es este de aquí, el Animus Handbook. Este es el libro que incluye todas las reglas y con este libro es más que suficiente.
como ya os he dicho. Luego tenéis el Forjando la Historia, Storylines Book, que es el libro que va a ir sobre diferentes asesinos canónicos de los juegos y que lo que nos va a hacer... Ah, no, espera, que me he liado. Este es el libro de campaña, perdón. Este es el libro de campaña. Y luego tenemos este de aquí, que es el legado de los asesinos, el legado de los maestros asesinos, que nos va a permitir encarnar a los personajes básicos, nos va a dar ideas de aventura con ellos, nos va a dar un poco una cronología. Aquí hay un error en este PDF. Le faltan los años, pero bueno, más o menos ya nos aclaramos. Por lo menos sabemos sí, las épocas las pone, pero los años no. Y los nombres de los personajes tampoco. Así que... Bueno, luego tenemos aquí... Pues eso, de cada personaje pues nos va a dar una serie de datos, una serie de afiliaciones. Y no tenemos su ficha de personaje porque la tenemos en las tarjetas normales que ya venían supuestamente en la aplicación y las que vienen en el libro básico. Pero sí que tenemos Adventure Hooks, los ganchos de aventura con este personaje, donde podemos introducirlo, etcétera, tanto para jugar nosotros con él como para introducirlo, que los personajes se lo encuentren, por ejemplo. Luego tenemos secuencias de ejemplo con estos personajes que podemos utilizar en nuestras partidas después. Luego tenemos, bueno, pues como habéis visto, tenemos a Cassandra, a Valle, el que sepa del videojuego ya sabrá de qué hablamos, a Basim y Squad, porque este juego llega hasta el Assassin's Creed, como se llamaba, el que era un poco remake, el que empezó la historia un poco más atrás, que nos cuenta la historia de Basim y Squad, bueno, que salió hace un par de años, este. Lo que no incluye es la historia del último Assassin's Creed, el de Japón. Ese no está. Pero sí tienen en cuenta el Assassin's Creed China, el Assassin's Creed Rusia, eso sí. Y alguna época no explorada en los videojuegos, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, también está incluida en el juego de rol. Aquí pues podemos ver... Estoy pasando rápidamente para que luego vamos a ver el manual básico. Estoy pasando rápidamente estos porque los vamos a ver por encima. Luego tenemos Altair, igualmente, pues con sus cosas, con sus aventuras. O sea, tenemos unas cuantas secuencias de ejemplo para poder utilizar, que les podemos después colocar en nuestra campaña, como queramos, que son sobre este personaje. Y luego también tenemos unas sobre cada uno de los personajes. Y luego pues, los ganchos de aventura, en los cuales podemos imaginar más sobre eso. Luego tenemos a Ezio Auditore. Hay una cosa de la maquetación de estos juegos, de estos libros, estos manuales, que me gusta mucho y es un par de cosas. Una que tiene mucho espacio en blanco y muchas fotos. Y otra que, si os fijáis, cada vez que termina un tema, una tabla o un comentario, lo que sea, pasamos a la siguiente página. O sea, no hay apenas ningún apartado cortado por la mitad. Entonces, que eso va muy bien porque, por ejemplo, el apartado 1 lo han metido en la página de la izquierda, el apartado 2 completamente en la página de la derecha, y han ido buscando estos espacios de manera que tú puedes leer el libro en trozos de tiempo muy cortos. Puedes, por ejemplo, leer el libro la página de la izquierda y ponerte a hacer otra cosa y luego lees la página de la derecha y no te has cortado la información. Y está muy bien pensado eso para poder leer en periodos cortos de tiempo. Está pensado para el público de hoy día. Luego tenemos aquí Sanjun, que esta es del Assassin's Creed de China, me parece. Estaba jugando el otro día. Ese es creo que era 2D. Pues eso. Y luego tenemos pues Edward Kingsley, el pirata, y su amigo, la de Wallet, que no sé si llegan a conocer en los juegos, porque no me he pasado el de la de Wallet, pero era como una especie de esclavo. A ver. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, la Assassin's a Connor tenemos del 3, que tampoco... Ese es un juego que tendré que rejugarlo alguna vez, pero no es el mejor. No es el mejor Assassin's Creed, desde luego. Parecía muy original cuando su presentación y tal, pero realmente la historia flojea bastante en el 3.
Y luego tenemos a Arno Dorian. Este no me lo pasé nunca. Ese es el juego más bugueado que salió de Microsoft, el Script. No me acuerdo qué número era, pero bueno. Este es el que viene después del 3. Es el juego más bugueado de todos los Script. Y luego tenemos a Jacob y Evie, que serían los personajes de Londres. El Arno que hemos pasado era el personaje de París. Y estos son de Londres. Siglo XIX o XVIII. 19 creo que era. Tampoco me lo he pasado ese. Después... Vale, pues ya está. Ahora estoy haciendo un maratón de Assassin's Creed para ver si me los paso y saco ideas para el juego. Porque yo, en cuanto me los termine o tal, es que tengo ganas de jugarlo. Lo que pasa es que hay las limitaciones estas de que no tenemos... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? El otro libro, también secundario, porque es interesante comprarlos todos, porque mola. El otro libro es el Forjando la Historia, que es el que os decía antes, que trata sobre 3 cronologías para jugar, tres grandes historias, las que podemos situarnos, que serían la Espada de Marte, Campeones del Edén y la tercera, que es Perdidos en el Tiempo. Esas 3 historias, estas 3 cronologías, cada una de ellas tiene diferentes épocas en el tiempo. Por ejemplo, la que me estoy leyendo ahora, que es la Espada de Marte, que estoy preparando un poco pues, para cuando pueda jugar. La de la Espada de Marte empiezas en la Alemania nazi, pero después vas avanzando a secuencias en otros mundos, en otras líneas temporales. Y bueno, ahora veremos un poco cómo funciona el tema de las secuencias y a lo mejor un poco de resumen de qué es esto de Assassin's Creed al que no sepa de lo que estamos hablando. Bueno, hay una gran extensión de explicación de secuencias, etc. Porque estos son 3 campañas en uno. Es un libro con tres campañas que podemos jugar. Vale, no hace falta verlo entero, porque total. Vamos a irnos al libro básico. Y aquí vamos a empezar a desgranar un poco mejor. En el libro básico, pues nada, se nos propone aquí que esto es como el videojuego, hay diferentes líneas. Luego lo guapo de este juego es que como es histórico, puedes situarlo en diferentes líneas temporales. Tú puedes ir y jugar en el momento histórico que más te apetezca. No tiene por qué ser un momento histórico marcado en el libro, que te expliquen en el libro, sino puede ser el momento que más te guste, que más te mole, y en el lugar del mundo que tú quieras. Puedes fácilmente crear personajes en ese lugar, en ese momento histórico y jugar. Y está muy bien para los amantes de la historia porque se basa en la historia de la humanidad. Entonces tú puedes buscar información sobre cualquier tema que te mole o te apasione o ya ir con lo que conoces. Vale, a ver. Bueno, hay diferentes tipos de roles en este juego. Digamos que tu personaje es tu personaje, pero después va a encarnar a otro personaje dentro del Animus. A ver, ¿qué es esto del Animus? Los personajes el que no sepa de qué va esto. En Assassin's Creed hay una guerra entre templarios y asesinos. Los templarios son los malos, que son los dominadores, que quieren controlar la humanidad, son los políticos corruptos, son los políticos opresores. Y los asesinos son un poco como los buenos de la película, que serían en un principio gente que busca la libertad, busca la lucha contra el poder, un poco libertarios y un poco, bueno, de todo. Incluso un poco tirando hacia el caos. Este segundo grupo pues sería el que vamos a encarnar normalmente en el juego. Aunque luego, a lo largo de toda la trayectoria de los videojuegos, se ha visto que hay blancos y negros, que no todos los asesinos son tan buenos y no todos los templarios son tan malos, que hay gente que ha ido entre los dos bandos, que quizá no tengan razón unos y otros. Pero bueno, pues eso, nosotros en un principio vamos a encarnar un descendiente en la época actual y en la época actual el juego nos propone empezar en 2016 porque es una época que por la cronología del juegos y todo eso pues es un buen momento porque está en un momento bastante bajo los asesinos. Y los asesinos pues básicamente permanecen, casi toda la historia han estado por detrás de los templarios, están a las sombras, escondidos en células de asesinos y lo que hacen es actuar a través del asesinato. Básicamente, por eso se llaman asesinos.
quitan del medio los templarios para evitar que se hagan con el poder. Luego, hay un tema de ciencia ficción muy gordo aquí. Y los descendientes lo que hacen, se llaman descendientes porque descienden de una línea de sangre de un antepasado. Entonces, los de Abstergo, que sería la compañía de los templarios tienen una compañía muy grande de tecnología, que es una compañía que en apariencia es buena y hace cosas por la humanidad, pero después resulta que lo que quieren es controlarnos. Pues esta compañía Abstergo creó un Animus, que es una especie de máquina que normalmente pues, tiene el aspecto de un sillón o de una silla o de una máquina de gafas de realidad virtual. Es como una especie de consola en la cual tú te colocas, se accede a tus recuerdos y puedes viajar los recuerdos de un antepasado tuyo. O recuerdos implantados. Supuestamente en la versión consola te puedes meter en una simulación. Simplemente una simulación, no tiene que ser porque se recuerdos de nadie. Simplemente es una simulación creada al estilo Matrix. Pero normalmente, pues lo que hacen con el Animus, para lo que se creó, es para acceder a los recuerdos de los descendientes sanguíneos de esos antepasados y averiguar a través de ellos datos históricos y dónde se pueden esconder unos objetos de preciado valor, que serían los objetos del Edén, que serían unos objetos de origen extraterrestre o divino que pueden controlar a los seres humanos. Estos objetos los crearon unos personajes más antiguos que la humanidad, unos seres que se llamaban los Isu, y que se van desvelando a lo largo de los videojuegos, pero que bueno, tampoco entraremos mucho en detalle. Los Isus supuestamente no queda ninguno de ellos, y lo único que queda pues son ecos de los Isus, yo que sé, los objetos que han ido dejando, grabaciones, inteligencias artificiales y lo que sea que hayan ido dejando por ahí, como objetos que son lo que precisamente estamos buscando, conocimiento de los ISUs y objetos de los ISUs. Y a través de poner gente en la máquina y volver al pasado, con esos recuerdos, pues está intentando pues averiguar más cosas. Vale, pues eso. Pues la gracia que tiene es que nosotros llevamos un personaje que está conectado por línea sanguínea con otro personaje en el pasado, en el momento que sea. Como mínimo, cada descendiente tiene como mínimo, cada descendiente va a tener un testigo, se llaman testigos los personajes del pasado. Y estos testigos, pues eso, puede ser en cualquier momento, cualquier época, puede ser incluso de otro sexo y ya está. Entonces, para jugar a este juego tenemos que crear un descendiente y vincularlo a un testigo que nos lo puede crear el máster, lo podemos crear nosotros si queremos. Y ese testigo, pues la época que nos apetezca jugar, la época que el máster quiere que juguemos o que nos apetezca a nosotros. Normalmente en la sesión 0 se va a mirar en qué épocas les gustaría más jugar a los jugadores para poder crear una campaña que cada uno pues juegue un poco en la época que más le mole. Y luego tenemos un tercer tipo que serían los ecos. ¿Qué pasa con los ecos? Los ecos son gente que estaba en los eventos que se van a recordar en la mente del asesino, pero que no eran el asesino, que no formaban, que no son la persona protagonista de esos eventos. Por ejemplo, un guardia, o por ejemplo, si estás en una fiesta o un diplomático, o yo que sé, cualquier persona pues, que estuviera pululando por allí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Son como NPCs secundarios. Cuando jugamos un recuerdo jugamos un recuerdo de un descendiente, ¿qué pasa? Pues que vamos a ir al pasado y ese descendiente va a recordar los recuerdos de su asesino, de uno de los asesinos. El resto de jugadores se pueden conectar al Animus a través de unas gafas, que no me acuerdo cómo se llaman, que es como una especie de versión más pequeña del Animus, que es como un Animus secundario, en el cual ellos van a encarnar a un eco. En principio, según nos explica el manual, y no está muy bien explicado esto, los ecos van a poder, simplemente son colaboradores del asesino, van a poder ayudarle. Pero claro, no son asesinos. Yo tengo una regla personal, porque es que no lo explica en ningún sitio del libro, que simplemente los ecos pueden morir. Básicamente, los ecos, como no son el asesino que está recordando, puede pasar cualquier cosa con ellos y además no tienen poderes de asesino, o sea, no tienen las habilidades que el asesino va a ir adquiriendo a lo largo de cuando aumente de experiencia, los ecos no pueden adquirir habilidades de asesino. Pero el resto de cosas se quedaría igual.
hay una gran diferencia entre cuando jugamos fuera o dentro del Animus. Cuando jugamos fuera del Animus con los descendientes, estamos viviendo un juego de rol pues normal y corriente. Pues sería un juego de rol de... A ver si me explico. En el cual cualquier decisión, cualquier cosa que tú falles, cualquier cosa, pues va a tener sus consecuencias inmediatas allí. En el caso del Animus, estamos jugando, nos hemos metido en la memoria de un asesino que vivió hace no sé cuántos milenios, o hace 100 años, o hace lo que sea, en la época que hayamos decidido. ¿Y qué pasa? Pues que los eventos que ocurrieron en esa época son inamovibles. Por lo tanto, si no cumplimos con los elementos, con los eventos históricos o cumplimos los objetivos por los cuales hemos entrado en ese recuerdo, podemos ser desincronizados. Esto es una cosa que parece anti-rol porque estamos intentando poniéndolo como una limitación a la libre albedrío, pero es que en los videojuegos ocurre. En todos los videojuegos viajas al pasado, los recuerdos de un asesino del pasado, y te pones a matar a diestro y siniestro a los civiles que hay por la calle. En un juego de rol normal, pues venga, pues te intentarían detener, podrías hacer según qué cosas y tal. Pero en este caso, pues si tu asesino no mataba a la gente por la calle, en el juego de. En los videojuegos pasa, cuando matas inocentes te dicen Altair no mataba inocentes, no sé quién no mataba inocentes, te desincronizas y te vuelves al punto de guardado anterior. En este caso, volverías a la escena, como hemos hablado antes, que hay las secuencias de las escenas, pues volverías al principio de la escena, de nuevo, a la última escena que estuvieras jugando. Y todo volvería a rebobinarse, digamos. Podemos ser desincronizados por nuestras acciones, por hacer cosas en contra de la historia, por no cumplir objetivos, y ahora veremos luego cómo funcionan esos los objetivos, o por cualquier cosa que el máster considere. Y también cuando somos dañados, pues también somos, en lugar de morir, nuestro personaje es desincronizado. Una desincronización puede tener también efectos según el orden del juego, pero aquí no te lo explica muy bien, pero yo también lo aplicaría. Una desincronización a veces puede tener efectos sobre el cuerpo del descendiente que está conectado al ánimos. Puede tener efectos sobre eso, o también podemos tener el caso de que seamos desincronizados y no podamos volver otra vez a recordar. O sea, que tengamos esa oportunidad y ninguna más, o a lo mejor que tengamos que ir en contra del tiempo, tengamos que hacerlo, y si no lo conseguimos en la primera ya no podemos volver a repetirlo porque no tenemos tiempo de volver a recordar. Bueno, el caso es que cuando somos descendientes nos pegan una paliza, nos matan. Si somos asesinos de estos de testigos y nos pegan una paliza, nos desincronizamos y volvemos al principio. Básicamente viene a ser eso. Luego está la estructura del juego, que es lo que os decía, hay secuencias y escenas. El juego se juega por escenas. Entonces, una secuencia se consideraría lo de la partida completa, que sería como una secuencia sería como una película, o como un capítulo de una serie, o como un libro dentro de una colección. Dentro de una colección que cuesta una gran historia, pues el tomo primero, pues podría ser la secuencia. O un capítulo, un cómic dentro de una aventura de un cómic que a lo mejor consta de 15 tomos, pues, de 15 cómics, pues el primero de ellos sería la secuencia. Es una parte de una campaña, una secuencia. Y luego estaría la escena. La escena sería simplemente un lugar, cambio de lugar, pues como las películas, sería básicamente. Una escena, pues sería, por ejemplo, la escena de la persecución, otra escena podría ser la escena del banquete, otra escena podría ser la escena de la reunión con otros asesinos, etc. Se juega por escenas, es decir, si hay entre escena y escena hay cosas que son irrelevantes o poco importantes, pues no se jugarán. Si los jugadores o el máster cree que algo es importante, se juega. Que no lo es, que podemos saltarlo, pues simplemente vamos a pasar de un punto a otro. Por ejemplo, en una escena podemos reunirnos con unos asesinos y decidir a dónde vamos a ir y a quién vamos a matar. Y los preparativos nos los saltamos y simplemente nos vamos a la siguiente escena en la que ya estamos allí con el equipo, listos para asesinar. Ya está. Es así de sencillo. La mayoría de juegos indie lo hacen así. De hecho, el Tales from the Loop, por ejemplo, también este tema de jugar por escenas lo tiene así pensado. Que da mucha agilidad y nos evitamos cosas innecesarias.
Bueno, aquí te explica cómo funciona esto de los ecos. A ver, esto quiere decir que cuando jugamos, aquí nos vienen a decir que cuando jugamos, por ejemplo, una campaña con 2 o 3 jugadores, este juego funciona muy bien cuando tenemos pocos jugadores. Yo creo que más que con muchos jugadores, mejor con pocos. Porque así puedes repartir mejor el foco y tal. A ver, que hay un problema con este juego. Bueno, que no es un problema realmente, porque no lo veo tanto como un problema. Que es que cuando te conectas al Animus, cuando estás en el mundo de la actualidad, vale, todo el mundo tiene el mismo nivel de protagonismo como en cualquier juego. Puedes fácilmente equilibrar el protagonismo. Pero cuando te conectas al Animus, normalmente en cada periodo histórico uno de los asesinos va a tener, o sea, uno de los descendientes va a conectar con un asesino del pasado. Entonces, por ejemplo, si conectamos con la época victoriana y nuestro personaje descendiente conecta con su asesino, yo que sé, vamos a llamar Marcus, a la época victoriana, ese va a ser el centro de todo. Si ese falla, todos fallan. Si ese es apresado, todos son desincronizados. Ese es el personaje principal conectado por la línea de sangre. Ese es el foco ahora mismo de la aventura. Pero el resto de personajes de la aventura, el resto de jugadores puede entrar en los ecos que hemos comentado antes. Pueden encarnar a otros personajes secundarios que rodean a este otro, que le ayudan a cumplir su objetivo. Entonces, bueno, pues eso. Se recomienda que cuando juguemos una campaña, para cada uno de los diferentes jugadores, tengamos pensada, o sea, para cada uno de los jugadores tengamos pensada una época histórica a la cual podamos regresar para él, para que todos tengan su momento de gloria, para que todos tengan su momento en el cual son los centros el centro de atención. Vale, luego tenemos el setting. Aquí nos hacen un poco de historia de Abstergo, de cómo empezaron los. Antes se llamaban los ocultos, eran los asesinos, pero después fueron profesionalizándose de alguna manera y llegaron a llamarse los asesinos. Crearon un credo, etcétera. El credo, pues es esto de aquí, de la página. Aquí es la página 11, pero aquí será otra, porque en inglés no creo que. A ver, no es la página 11, no. Es la página. No debo en la página. Sección. Vale. A ver si la encuentro. Para leer en castellano. Bueno, el credo de los asesinos, que es lo que hay que cumplir, básicamente. Vale, sería aleja tu hoja de la carne del inocente, escóndete a plena vista y nunca comprometas a la hermandad. Y luego más abajo se nos ponen aquí las 3 ironías desarrolladas por Altair, que hablan de que los asesinos buscan la paz pero cometen asesinatos, los asesinos buscan que la humanidad abra su mente pero piden que se obedezcan reglas, y los asesinos quieren exponer los peligros de la fe ciega pero ellos la practican. Y básicamente sobre estas premisas es por lo que vamos a mantener aquí a los asesinos. Luego se nos habla más adelante sobre la purga que sucedió en el año 2000, en el cual murieron muchos asesinos, se desmanteló prácticamente todo por parte de los templarios, con una traición, ¿sabes? Una traición del personaje este que vemos aquí, de Daniel Cross. Luego tenemos la Orden Templaria. Aquí se nos explican cómo funciona el tema de la Orden Templaria, cuando fue creada Abstergo. Abstergo creo que pone, bueno, ya lo veremos en la línea temporal, pero es la empresa de los templarios. Y luego la estructura de la Orden Templaria, cómo está formada, quién no manda, cuánta gente depende de quién, etcétera. Luego tenemos sobre los Isu, unas cuantas páginas sobre ellos, que nos hablan sobre la primera civilización, y luego más atrás en el libro vamos a tener los objetos de los Isu. Los Isu no se sabe muy bien si son extraterrestres o son divinos. Para los humanos son simplemente divinos, prácticamente. De los ISU, pues quedan ciertos centros de investigación que se llaman los bowls, que son como las bóvedas de los ISU, en las cuales investigaban cosas allí y que guardan secretos muy importantes, normalmente, o incluso a veces objetos.
Luego tenemos la tecnología Animus, que es lo que se creó para poder acceder a los recuerdos, que hay diferentes modelos. Esta sería más avanzada. El Animus lo inventaron los templarios y después los asesinos lo robaron el proyecto. Y aquí tenemos pues este primer Animus de aquí de la izquierda. Este de aquí es el que aparece en el primer juego. Y en el segundo, me parece también. Y este es el que aparece en el segundo. Este de aquí de la derecha es el que tiene los asesinos en el segundo, que supuestamente está mejorado respecto al otro. Y luego hay esta cosa de las gafas de realidad virtual, que es el Brahman VR, que luego más tarde, creo que fue en el Assassin's Creed 4, sí, en el del Black Flag, que Abstergo ya está experimentando en plan a saco con toda la humanidad. Les ha dado como una especie de gafas de realidad virtual, haciéndoles creer que son solamente una consola de juegos que les permitirá jugar simulaciones de vidas pasadas de los piratas y de cosas de la historia, y se ha convertido en un éxito de ventas y tal. Entonces son un poco como que utilizan estas gafas, esta experiencia de realidad virtual para alterar la percepción del pasado de los sujetos, o sea, de la humanidad en general, y también pues para entrenar. También se utilizan, el Animus no solamente sirve para volver a los recuerdos del pasado, sino también sirve para alterar la historia, manipulando a la gente un poco, y luego también para entrenar a sus propios templarios en cuanto a, pues eso, para poder, a través del efecto sangrado, que ya veremos qué es, poder luchar contra los asesinos. El efecto sangrado, bueno, ya veremos luego en qué consiste, aunque supongo que los que venís del videojuego lo sabéis perfectamente. Luego hay otras facciones, son los eruditos, los instrumentos de la primera voluntad y los iniciados, que ahora no me acuerdo en qué consistían, pero bueno. Y luego tenemos una pequeña línea temporal que yo dije, oye, mira qué chulo, una línea temporal de todos los juegos, esto me aclarará un montón. Pues no, faltan un montón de cosas que los juegos son importantes y que bueno, a lo mejor para la línea temporal general no son tan importantes, pero que yo las he hecho en falta, porque hay muchos personajes aquí que no aparecen. Pero bueno, se nos explica desde el principio, desde que Adán y Eva se rebelaron contra Adán y Eva, realmente, en la historia del juego, se rebelaron contra los Isu, eran como unos esclavos que se rebelaron contra ellos, robaron las manzanas del Edén y no fue una expulsión del Edén, sino fue una liberación de esclavos, básicamente, lo que pasó. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería la línea temporal con los eventos más importantes para entender de qué va el mundo de Assassin's Creed. Luego, al principio de cada capítulo, no lo he dicho, pero al principio de cada capítulo hay un pequeño, bueno, para situarnos un poco en contexto, para darnos un poco el ambiente del juego, nos han puesto un pequeño relato que habla un poco sobre el entrenamiento de los asesinos, como cuando entra, qué sensaciones tienen, ese tipo de cosas. Luego tenemos, a ver, cómo crear un descendiente. Ahora veremos la ficha, o sea que tampoco vamos a entrar mucho en detalle aquí. Vamos a verla después en el tabletop, cómo sería la ficha. Os explicaré por encima cómo se hace. Y evidentemente tenemos que crear fichas de descendiente y aquí fichas bueno, aparte de que ya vienen unas cuantas fichas ya hechas, pero podemos crear nuestras propias fichas de testigo. Es decir, si queremos jugar en una época que no está explorada en los juegos o que no viene nada aquí en los libros, pues podemos inventar nuestras fichas de testigo para jugar en esa época. O crear nuevas fichas de testigo adecuadas a la situación, a la escena que queremos jugar en el pasado. Y lo mismo, pues somos completamente libres de crear nuestro descendiente como queramos. Nuestro descendiente se nos explica que tiene que ser alguien que sea útil para la hermandad, porque ha sido de alguna manera convertido en asesinos, o al menos al principio es un asesino en prácticas. Entonces, de alguna manera, tiene que ser alguien con unas ciertas habilidades que puedan ser útiles para la hermandad o con unos antepasados sanguíneos que les puedan servir a la hermandad de asesinos para a través del ánimos conseguir sus objetivos. Bueno, sí, estos serían los acercamientos, los approaches, serían joder, ¿cómo se llamaban? Los enfoques, los enfoques. Approaches, acercamiento, enfoque, bueno. Pues los enfoques, como los llaman en castellano,
serían las maneras que tenemos de abordar una misma situación. Y esto es una cosa muy importante de la ficha, que luego veremos cómo va, y que es lo más importante también de las tiradas de dado. Cuando hacemos una acción en Assassin's Creed, pues podemos elegir si la hacemos a través de acción, a través de sigilo, a través de wits, que serían ingenio, a través de ingenio, o a través de habilidades sociales. Tenemos que siempre tirar por lo que más adecuado sea. Ya veremos luego cómo se hace esto. Luego tenemos el sistema. Bueno, aquí se nos explica sobre el sistema. En el sistema bueno, ahora os lo explico y luego vemos concretamente con los dados en el tabletop, pero en principio, a ver, si jugamos con dados de 6, podemos jugar con esta pequeña escala que tenemos aquí. Y por lo tanto, el 1 sería el símbolo de Astergo, el 2 sería el símbolo de acción, el 3 sería el de sigilo, el 4 el de ingenio, el 5 el de social y el 6 el símbolo de la hermandad o del credo. Creo que se llama el símbolo del credo, que es el negro este de aquí. Vale. Por eso os digo que se puede jugar con dados de 6, pero que si no lo tenéis muy claro, es mejor jugar con dados especiales. Bueno, cuando nuestros personajes quieren hacer una acción, hay dos tipos de tiradas. Una son las tiradas activas, que sería cuando nuestro personaje quiere resolver algo y nos explica cómo lo resuelve. Y nosotros vemos lo que nos ha explicado y nosotros decimos, pues tira entonces por acción o tira por sigilo. Si, por ejemplo, él nos está explicando que quiere liarse a guantazos con los seis, no, con los cuatro guardias de seguridad que están rodeando, pues le diremos, pues tírame por acción. Entonces, tendrá que sacar cuanto más resultados de acción, mejor, que serían doses. Iría al 2, digamos 2 de 6. Que en cambio el personaje nos está diciendo que lo que quiere es esconderse en las cortinas y coger a uno de rehén en el momento que esté desprevenido, pues tiraríamos por sigilo para poder hacer eso. Quería coger uno de rehén para poder salir de allí sin darse de hostias, pero con a lo mejor poniéndole un cuchillo en el cuello. Pues para poder hacer eso, tendrá que hacerlo con sigilo. O si se le ocurre cualquier otra cosa ingeniosa, como, yo qué sé, cortar las cortinas del backstage del teatro y tirárselas encima a los cuatro guardias de seguridad para poder después escapar por la ventana. Eso tendría que ser una acción de ingenio, por ejemplo, un 4. O una acción social, pues si intenta hablar con ellos para que no le peguen la paliza de su vida a los cuatro vigilantes. Sería la acción de social. Y ya está. Ahora explicaremos de qué va el símbolo de Astergo, que es el 1, y el símbolo del 6, que sería el símbolo del credo. Vale. Pues eso, hay dos tipos de tiradas. Serían las tiradas activas, que serían las que os acabo de explicar. El jugador me explica cómo resuelve el reto que yo estoy planteando. Yo le digo, pues tira por tal o tira por cual. Vale. Tiraría por esa y cuantos más resultados de ese tipo saque, pues mejor para él. Y luego tendríamos las tiradas de reacción, que es cuando yo le planteo, le pongo, por ejemplo, que sí, imagínate que le disparo está en mitad de una batalla y los soldados disparan sobre su posición. Entonces, es como una tirada de estas de Dungeons and Dragons de defensa, ¿cómo se llaman? Bueno, cualquier tirada que sea para defenderte de un peligro inminente que viene por ti, tanto sea social como de acción, como de sigilo, como de lo que sea. Por ejemplo, una tirada de sigilo de reacción podría ser para evitar ser sorprendido por un templario que viene por detrás. Podría ser perfectamente para eso. O una tirada de reacción de acción podría servir para esquivar las balas en mitad de una batalla. O una tirada de social podría servir, de reacción de social, pues podría servir para defenderte de unas acusaciones en mitad de un juicio, lo que sea. Pues con estas tiradas serían de reacción. O sea, teníamos los test de enfoque, normales y corrientes, y luego las tiradas de reacción. Hay que diferenciar porque ahora veremos que es importante diferenciar entre estas dos. ¿Y por qué? Serían las habilidades las de enfoque y las de reacción.
Vale, ¿qué pasa? Pues que cuando sacamos resultados abstergo en los dados, puede ser que tengamos un setback, un contratiempo. Los contratiempos nos vienen detallados en las aventuras, nos vienen algunas explicaciones de contratiempos, pero normalmente en un contratiempo deberemos improvisarlo. Muchas veces, si no nos encaja ninguno de los contratiempos que vienen en la aventura, que nos vienen bastantes, si no nos encaja ninguno de esos o creemos que hay uno mejor, dependiendo de lo que han hecho los jugadores o de la acción que estén haciendo, podemos desarrollar nosotros sobre la marcha un nuevo contratiempo. Los contratiempos tienen dos niveles. Si hemos sacado un resultado o dos de Astergo, tendremos un contratiempo leve. Y si sacamos tres o más resultados Abstergo, tendremos un contratiempo grave. Vale. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos una tirada de acción, digo una tirada de enfoque, como la que hemos comentado antes, si fallamos la tirada de enfoque, normalmente no adquirimos de un contratiempo que aunque hayamos sacado resultados de Abstergo. Los contratiempos se adquieren cuando sacamos un resultado de reacción. En una tirada de reacción, algún resultado de Abstergo. Solamente en las de reacción, pero en las de aquí, como estábamos explicando. En las de enfoque, normalmente no. ¿Cuándo sí habrá contratiempos en la tirada de enfoque? Cuando tengamos el enfoque perjudicado. Cuando hayamos fallado previamente una tirada de ese enfoque, cada vez que fallamos una tirada de un enfoque, nos vamos a marcar, luego lo veremos en las fichas cómo se hace, nos vamos a marcar ese enfoque como dañado. Si hacemos una tirada de enfoque con un enfoque dañado y sacamos uno o más resultados de Abstergo, siempre vamos a tener un contratiempo. Y bueno, veréis que a través de esto, bueno, ya podéis discernir que el juego es muy, muy narrativo, muy de improvisar, que es importante adaptarse a lo que los jugadores hagan. Tú puedes tener, luego lo veremos cuando veamos las aventuras, pero tú puedes tener tu aventura totalmente detallada con los retos que les vas a imponer a los jugadores y los posibles contratiempos que les vas a imponer si fallan sus tiradas, pero el jugador ha podido tomar otra serie de otro curso de acción distinto, entonces tienes que adaptarte esos contratiempos y esas tiradas a lo que el jugador te está pidiendo. Es muy reactivo, aunque a la vez es muy sencillo de llevar. Por eso digo que es un juego que es bueno por la poca cantidad de reglas que tiene. Es muy bueno para jugadores nuevos, pero también es malo para jugadores nuevos porque tenemos que estar creando nuevos peligros constantemente, enfocando sus acciones, entendiendo lo que nos está diciendo el jugador y improvisando. Tiene mucho de improvisación y mola, porque se nos puede ir todo por otro lado. Y luego otra cosa es que aunque como ya os he dicho, los personajes pueden desincronizarse, no sé si os lo he llegado a comentar, o como he grabado el vídeo varias veces, pues no sé si lo he dicho. Pero los personajes pueden desincronizarse si hacen cosas en contra de los objetivos que tienen marcados o de la coherencia histórica. Pero, aún así, eso es cuando estás jugando en el ánimo. Cuando estás jugando en la realidad, no. Pero cuando estás jugando en el ánimo puedes desincronizarte. Entonces, aún así, los personajes, los jugadores, tienen la opción de decidir cómo hacen las cosas. Tienen que conseguir un objetivo, pero pueden decidir por qué camino lo van a conseguir y por qué medios lo van a conseguir. Vale. Por ejemplo, ejemplos de contratiempos, pues serían. A ver. Luego veremos los ejemplos de contratiempos con las aventuras. No hace falta entretenernos más con eso. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, sí que podemos activar ciertas cosas de la ficha para mejorar las tiradas, para poder recuperar dados, porque luego ya veremos que hay dados extra que podemos conseguir. Pues podemos con ciertos elementos de la ficha, podemos recuperar dados al típico estilo de hitos, de cuando activamos aspectos. Simplemente tienes que incluir eso en tu descripción de la acción. Por ejemplo, los objetos son cosas que puedes utilizar para, igual que en Tales from the Loop, los objetos son cosas que puedes utilizar para ganar más dados o para repetir ciertos resultados o para que ciertos resultados sean considerados un éxito. Vale, pues eso. Y básicamente ahí tienes tu descripción, tienes tu cita, tienes tus objetos y bueno, tampoco son muchas cosas que puedes hacer, pero sí que hay ciertas cosillas que puedes hacer para mejorar o repetir tiradas. Bueno, para repetir tiradas no, pero para mejorarlas sí. Bueno, luego veremos, cuando veamos las fichas, se entenderá mejor lo que estoy diciendo.
Vale. Y luego hay una serie de rasgos que vamos a tener que elegir 2 rasgos por personaje. Eso ya os lo adelanto, tenemos que elegir 2 rasgos por personaje. Esos rasgos también los podemos incorporar en nuestras descripciones para poder ganar, para poder considerar resultados del credo, que es lo que os he dicho antes, el resultado del 6, el del credo, como éxito. Por cada trait o por cada objeto especial que hayamos activado al respecto, vamos a poder convertir un resultado en el credo. Y eso lo podemos hacer después de haber tirado. Vale. Vale, esto es muy importante y muy del tema del juego. Los puntos de sincronización, o sea, los niveles de sincronización y sangrado. Si recordáis Assassin's Creed, pues como estamos en el Animus, cuando estamos en todo el Animus, nos tenemos que sincronizar con los recuerdos de nuestro antepasado. Entonces, cuanto mejor sincronizados estamos, más habilidades de nuestro antepasado vamos a adquirir y mejor van a irnos las cosas. Entonces, en este juego es particular porque la progresión se avanza, en cada una de las escenas avanzamos nuestra progresión, pero cuando reiniciamos otra nueva escena o secuencia, al final de cada secuencia, perdón, en cada una de las secuencias, cada nueva secuencia, nuestros niveles van a volver a bajar, ya sea en la realidad, la época actual, o ya sea en el Animus. Entonces, cuando jugamos en el Animus se llama sincronización y vamos a ir ganando hasta el nivel 6. Cuando juguemos en la realidad se llamará sangrado y vamos a seguir ganando también hasta el nivel 6. El sangrado significa que es lo que nuestro personaje son habilidades adquiridas de su ancestro. El uso del Animus hace que puedas aumentar tu nivel de experiencia y que de alguna manera se te transfieran habilidades que tenía tu antepasado asesino a ti que estás en el presente. Y te puedes llegar a convertir en un máquina en el presente. Al principio empiezas siendo una persona normal y acabarás pues siendo un máquina. Y lo mismo pues con el asesino dentro de su periodo, dentro de su época. Lo que pasa es que la diferencia es que cuando abordamos una escena en el Animus, el asesino va a tener un nivel de sincronización igual al número de objetivos que tenemos que conseguir. O sea, 6 menos el número de objetivos que tenemos que conseguir. Es decir, si nuestra secuencia tiene 3 objetivos, los objetivos son algo que debemos marcar al diseñar la aventura. Es algo que, aunque podemos improvisar bastante, el máster, cuando plantea una nueva secuencia, tiene que marcar una serie de objetivos. ¿Cuántos objetivos? Pues 2, 3, 1. Normalmente, como mínimo, tiene que haber un objetivo, pero bueno, puede ser de 1 hasta 6 objetivos. Entonces, el máster va a ir diciendo estos objetivos a los jugadores, se los puede decir todos de golpe si quiere. Si, por ejemplo, entras en el Animus, y puedes, cuando entras en el Animus son cosas que, por ejemplo, son cosas que están históricamente marcadas. Que si tú, por ejemplo, mandas a un personaje al pasado a vivir la época de los piratas, como Edward Crowley, Crowley o como se llama el tío este. Lo mandas al pasado y quieres le puedes decir, pues mira, tienes que, primer objetivo, encontrar el barco del burgomaestre no sé cuántos, que estará enzarzado con unos piratas allí, estará en un combate naval. Tienes que entrar en el barco, como segundo objetivo, tienes que abordar el barco. Primero encontrarlo, segundo abordarlo, tercero rescatar y salvar al señor no sé cuántos que está en ese barco, al burgomaestre, yo qué sé. Pues tienes que hacer estos tres objetivos. Estos serían 3, pues por lo tanto, sería 6 menos 3, 3. Por lo tanto, tu nivel de sincronización sería 3. Empezarías ya con nivel 3. O sea, a mayor dificultad tiene la secuencia, a mayor número de objetivos tienes que completar en la secuencia, menor nivel de... empiezas con un menor nivel de sincronización. Es decir, al principio va a ser... Y cada vez que cumples un objetivo vas a ganar un nivel más. Es decir, a más largas la secuencia, empiezas con un nivel más bajo, a más cortas la secuencia o menos objetivos tiene, empiezas con un nivel más alto. Y eso está bastante guay.
Luego, en el caso de los descendientes, cuando juegas cuando juegas secuencias en la época actual, la cosa no va así. No empiezas. Tu nivel de experiencia no va a depender de tus objetivos, sino va a depender de tu nivel de experiencia, simplemente. Aquí la experiencia, ganas un punto de experiencia cada vez que el máster quiere. El máster debe distribuir estos puntos de experiencia por hitos a lo largo de la campaña y los dará en momentos clave. Momentos, pues, habéis conseguido salvar a no sé quién y era muy importante, pues un punto de experiencia por este hito. Y estos puntos de experiencia es lo que nos van a marcar del 1 al 6 nuestro nivel de experiencia, en este caso. Cuando llegamos a nivel 6 nos convertimos en maestros asesinos. Entonces, ¿qué ganamos con cada punto de sincronía? Aquí, como podéis ver en el PDF, hay un sitio que está marcado la experiencia y luego tenemos como un 25, 40, 55, 70, 85% y 100%. Esos son el nivel de sincronía o de sangrado que tenemos con nuestro personaje. Y tenemos que mantener la recuenta de las dos cosas, tanto de nuestro personaje de la realidad como de nuestro personaje del pasado, de nuestro asesino. El asesino va a ir ganando puntos por aquí, dados, y lo que podemos hacer es representarlo con dados, colocándoles dados encima. Normalmente colocaremos un dado con el símbolo del credo en cada uno de los niveles que vayamos ganando. Si, por ejemplo, vamos a entrar en una secuencia que nos permite llegar a nivel 3, una secuencia con la que os he comentado antes, pues tendríamos aquí que marcar en una secuencia a nivel 3 con Edward Cranley y este, que tuviéramos 3 objetivos, pues poníamos un dado aquí, otro dado aquí y otro dado aquí, estos 3 de abajo. Estos 3 dados, además de hacer bonito ahí y de indicarnos el nivel que tenemos, también nos sirven para poder lanzarlos y gastarlos. Se recuperarían al final, bueno, no se recuperarían, simplemente serán los que tendríamos hasta el final de la secuencia. Y estos dados, cuando los hemos gastado, los convertimos en símbolos de Abstergo. Los dejamos ahí, seguimos teniendo ese nivel, pero se convierten en símbolos de Abstergo. Luego, en los niveles 1, 3 y 5, ganaremos una habilidad. Es decir, si nuestro personaje Edward Cranley empieza con el nivel 3 de sincronización, va a tener una habilidad en el nivel que le corresponde al nivel 1 y una habilidad que le corresponde al nivel 3. Estas habilidades las podemos seleccionar en el momento que las ganemos, es decir, al principio de la secuencia. Bueno, estas habilidades las pondremos ahí y no las perderemos hasta el final de la secuencia. Pero, a no ser que seamos desincronizados y perdamos el nivel. Que eso ya lo explicaremos luego. Pero en principio no las perderemos, aunque gastemos el dado no pasa nada. Y los dados simplemente nos van a indicar en qué nivel estamos. Aunque sea un dado de Azteco, seguimos estando en ese nivel. Cuando seamos desincronizados porque fracasamos en un objetivo, porque somos lo que os comentaba antes, cuando desincronizamos podemos volver al principio de la misma escena, o según le apetezca al máster, también es posible que cambien los eventos y simplemente nos mande para adelante. Simplemente nosotros hemos fallado, pero él considera que hay un glitch en el sistema y simplemente pues aparecemos en una secuencia más adelante y lo que teníamos que conseguir lo hemos conseguido y ya está. Pero nosotros hemos desincronizado. Si desincronizamos, volveremos al principio normalmente volveremos al principio de la última escena y tenemos que volver a repetir o donde el máster nos mande y tendremos un nivel menos. Es decir, si por ejemplo Edward Cranley, el personaje como habíamos dicho, tenía nivel 3, la habilidad de nivel 3, al haber desincronizado a nivel 2, la perdería. Y el dado también, si lo tuviera todavía. Entonces perderías el dado y la habilidad. En todos los demás niveles se gana un dado, menos en los niveles 1, 3 y 5, donde ganamos también una habilidad. Y está muy bien, luego veremos de qué van las habilidades, pero están muy chulas. La misma de manera parecida cuando jugamos con un descendiente en la época actual, no vamos a ganar niveles dependiendo de los objetivos de la secuencia, eso no va así, sino que nuestro nivel inicial de sangrado va a ser el mismo número de XP que tengamos. Es decir, si somos novatos y no tenemos todavía ninguno, no hemos pasado ningún hito, no tendremos ninguno, no tendremos ninguna habilidad, no tendremos nada. En el momento que consigamos ya un hito, vamos a empezar ya con el 25%, vamos a adquirir una habilidad, tendremos que elegir.
Y básicamente las habilidades no se pueden cambiar desde que las eliges, pero si somos maestros asesinos podemos cambiarlas en cada nueva escena que nos viene. Eso está muy chulo. Perdón, lo podemos cambiar en cada secuencia. Que yo recuerde en cada secuencia. O sea, una vez has elegido las habilidades, cada vez que llegues a ese nivel vuelves a adquirir la misma habilidad que ya habías elegido en un principio. Y bueno, como hemos visto, pues los niveles van subiendo, cada vez completamos tanto en la realidad como en el pasado. Va a ser, cada vez completamos un objetivo, vamos a ganar un nivel de sincronización o sangrado. Y cuando fallemos cosas, pues vamos a perderlos. Básicamente es así. Nuestros niveles iniciales, pues como ya he dicho, en el caso del Animus, cuando estamos dentro del Animus, van a depender del número de objetivos que tengamos, y cuando estemos en la realidad, en la actualidad, con el descendiente, van a depender de nuestros puntos de experiencia. Vale. Y al final de cada secuencia se restablecen. El nivel inicial se vuelve a restablecer. Vale. Lo que os decía, lo de los dados, vamos a ir colocando dados con el símbolo de... Vamos a ir colocando los dados con el símbolo del credo. Y cuando estos dados se agoten o se gasten, se va a cambiar al símbolo de Abstergo. Pero hay mecánicas, como por ejemplo utilizar tu cita, que te permite recuperar uno de esos dados gastados y volverlo a poner otra vez el símbolo del credo, para poder volver a lanzar. Los dados de repetición, los dados que puedes volver a lanzar, estos dados que hay aquí, estos dados de reserva, puedes lanzarlos después de haber fallado o acertado una acción. Una vez hecho una tirada, la miras y si te conviene, tiras más dados o no los tiras. Vale. Y luego las habilidades, pues eso, las activas cuando sean oportunas, simplemente. Ahora vemos en qué funcionan un poco las habilidades. Y bueno, aquí te viene en resumir lo que os decía, los niveles de sincronización que hace cada nivel. Todos te dan un dado, menos los niveles intermedios que te dan una habilidad. Y lo mismo con los efectos de sangrado. Y aquí te explica un poco pues eso que os decía, cómo suben y cómo bajan. Luego lo de la experiencia a través de los milestones, de los hitos. Aquí hay un ejemplo de juego, que es un ejemplo de juego con los personajes de Assassin's China, Shao Yun y The Sunlight Sword, la espada la espada del amanecer o algo así, de la luz del amanecer. No, la espada de luz solar. Sunlight, sí, bueno. ¿Y qué más? Bueno, aquí tienen un ejemplo para que veas cómo son las tiradas. ¿Y qué más hay por aquí? Así, aquí te habla sobre cómo planificar las aventuras, qué es lo que tiene que hacer el máster. El máster, pues, sus responsabilidades del máster en este juego están claras. Y es como casi todos los demás juegos de rol, pero aquí te lo explica muy claramente. Tienes que presentar los problemas a resolver, tienes que decidir en qué enfoque se encajan esos problemas cuando el jugador te hace su descripción de cómo los va a afrontar. Y luego tienes también que decidir las tiradas de reacción que tienen que hacer y cómo los contratiempos se van a suceder, si van a ser los contratiempos que tienes apuntados o van a ser los contratiempos, según sus acciones. Tienes que adaptar a lo que los jugadores deciden hacer y cómo deciden abordar las situaciones. Vale. Y luego, pues lo de Balancing the Spotlight es lo de balancear, como ya os he explicado, pues cada jugador, cada descendiente tiene su testigo asociado a él, su antepasado. Pues lo que tenemos que hacer es un poco equilibrar la aventura para que cada uno de esos descendientes tenga su papel en un momento dado y sea acompañado por el resto de jugadores con ecos. Se puede llegar a tener más de un asesino dentro de la misma secuencia del Animus, pero es muy poco probable. Vale. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Cómo crear una campaña? Para crear una campaña, básicamente, bueno, nos podemos crear nuestros propios testigos, evidentemente. Hay en el libro, pero podemos crear nuestros propios testigos.
para poder jugar otras épocas, por ejemplo, o para poder jugar otros momentos o con otros tipos de personaje que no estén contemplados aquí. Hay poquitos, ya os digo que no hay muchos para cada época en el tiempo, así que habrá que crearlos. ¿Qué más? Claro, aquí hay ejemplos de secuencias. Y esto es lo que me gustaría ver un poco con el Tabletop Simulator, que me parece que... Bueno, aquí están los ejemplos de secuencias, vamos a acabar el libro y luego vamos a ver lo del Tabletop Simulator. Los ejemplos de secuencias, pues básicamente os explico cómo funciona una secuencia. Esto es una secuencia del mundo real, en el cual lo primero que tenemos que hacer es definir qué objetivos hay en esa secuencia, igual que en las otras del mundo del pasado, pues también se hace lo mismo. Elegimos cuántos objetivos y qué objetivos. Por ejemplo, en esta secuencia va a ser ayudar a unos asesinos que van a ser asaltados por los templarios, que nos han podido contactar con ellos, y tenemos que ir a ayudar a avisarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar a los asesinos, o sea, llegar a donde están ellos y avisarlos. Ese sería nuestro primer objetivo. El segundo objetivo sería escapar del asalto templario que se viene sobre nosotros. Van a venir, en cuanto los avisemos, van a venir los templarios. Vamos a tener que escaparnos entre sus filas y huir. Y luego también lo que tenemos que hacer para crear una aventura o una secuencia, lo que vamos a hacer aquí en este caso es, que os recuerdo, una secuencia no es una aventura completa, una secuencia es una parte de una crónica o de una campaña. Y, por ejemplo, pues en el caso de avisar a los asesinos, pues tenemos una serie de retos. El primer reto, por ejemplo, podría ser llegar a ellos rápidamente con algún medio, con coche o con moto, con algún medio. Tenemos que llegar hasta ellos, que están en el otro punto de la ciudad. El segundo objetivo será demostrarles a los asesinos que somos sus aliados y no somos sus atacantes, porque ellos no nos conocen, somos células independientes de asesinos. Y luego, siempre que planteemos un objetivo, podemos o no plantear ya de antemano una debilidad. Las debilidades pueden ser débiles o fuertes. En este caso, la debilidad es menor, que sería una debilidad menor, pues en este caso pues sería que si a algún jugador se le ocurre robar una moto o algún vehículo rápido, puede ser que el reto de rápido y el reto de alcanzar estos asesinos sea muchísimo más fácil o lo puedas cargar completamente. Vale. Una debilidad mayor, pues son cosas que te alteran que si algún jugador encuentra esta debilidad menor, pues te altere la trama completamente. Y las debilidades muchas veces pueden ser improvisadas. Puede ser que el jugador te diga algo muy ingenioso y algo que realmente queda muy bien y simplemente pues por eso le puedes ayudar a pasar un reto. Pero normalmente para diseñar una aventura se tienen en cuenta estas debilidades. Se hace una lista de las posibles debilidades y ya está. Entre débiles y fuertes. Las débiles serán simplemente pequeñas ayudas y las debilidades fuertes pueden hacerte pasar el objetivo directamente. Es decir, imagínate que tienes que entrar en una mansión. Una habilidad fuerte, pues podría ser que hay un acceso por las alcantarillas que lo conoces. Si los jugadores investigan sobre los accesos posibles por las alcantarillas, es probable que simplemente con eso el objetivo se cumpla automáticamente, ya estéis dentro. Bueno, ¿qué más hay para cada una? Pues luego tienes que crear el resto de retos y luego los setbacks. Los setbacks que serían ¿cómo se llamaba? Los contratiempos. Los contratiempos que vas a adquirir cada vez que saques resultados Abstergo, pues los puedes tener diseñados de antemano. Pero también tienes que pensar en nuevos contratiempos dependiendo de lo que los jugadores estén haciendo, porque los jugadores pueden decidir hacer cosas que no tienen nada que ver con esto. Y los contratiempos también están divididos, como habíamos visto, entre menores y mayores, dependiendo del número de resultados Abstergo que saques. Pues si sacas contratiempos menores, pues puede ser un tiroteo, puede ser que salte una alarma, algo así. Y con tiempos mayores puede ser capturado directamente o puede ser herido de gravedad o un compañero importante ser herido de gravedad y tener que cargar con el resto de la partida. Ese tipo de cosas. Aquí, bueno, hay más ejemplos de escenas que no vamos a entrar en detalle.
Esto sería también la actualidad. Esta sería una escena en la época de Grecia con los personajes que quieran jugar allí. Normalmente jugaríamos con Cassandra, pero podemos jugar con cualquier otro asesino que creemos. Y básicamente pues es una secuencia muy de combate esta de Grecia, que es luchar contra unos guerreros de piedra y con una cosa estas que... ¿Cómo se llaman? Estas cosas que te convierten en piedra. Una gorgona. Y luego hay otra secuencia que aquí de simulación que va de que estamos en la edad antigua romana y de repente pues pasamos desde el 716 a.C. al 716 después de Cristo, porque hay un glitch en el Animus y cambiamos de época y luego desde allí tenemos que intentar encontrar una puerta, un portal que se ha creado, saltar a través de él y poder huir de esa secuencia desde que quedamos atrapados en el pasado, por ejemplo. Como ya os he dicho, el Animus a veces puede ser que tenga consecuencias en la actualidad, como de todas maneras pues, se recordáis películas como Matrix, en las cuales había consecuencias en las personas reales. A veces no podías quedar atrapado y todas esas cosas, si no podías escapar. Pues eso. Y luego las piezas, no sé cómo lo llaman en inglés, de Piece of Eden, bueno, son como los objetos del Edén, que nos van a... Es uno de los motivos más importantes del juego, que de vez en cuando debemos sacar alguno, y que son para lo que estamos entrando en el Animus, básicamente, la mayor parte de las veces, que es para encontrar informaciones de investigaciones de los ISU o para encontrar directamente objetos de los ISU que nos permitan ganar poder o evitar que los templarios los consigan. Tenemos las manzanas del Edén. Aquí nos vienen un poco los objetos canónicos del juego, pero nosotros podemos crear objetos nuevos si queremos. Y nos dice qué es lo que hace cada uno de esos objetos. Las manzanas del Edén normalmente controlan la voluntad, crean efectos, crean sonidos, crean alucinaciones y también son capaces de controlar a las personas, y no, básicamente con una especie de hipnosis. Luego tenemos los báculos, las espadas del Edén. Las espadas normalmente pues, son capaces de lanzar rayos, algunas tienen también para crear un escudo alrededor. Son armas que en combate pues, son muy, muy poderosas también y que también, algunas de ellas también tienen habilidades de control, igual que los báculos, control mental. Y luego tenemos los sudarios del Edén. Los sudarios son como una especie de telas en los que nos podemos cubrir y que normalmente tienen efectos curativos o casi diríamos que milagrosos, que de hecho aquí se nos comenta que Jesucristo utilizó un sudario del Edén para sus cosas. Y luego tenemos el precursor de las reliquias, vale, sí. Bueno, hay más cosas, hay los discos del Edén que contienen información. Luego el disco profético este de aquí abajo, este sería uno de los juegos que se nos comenta que forma parte de dos piezas y luego un medallón central o un disco central. Son realmente tres piezas que una vez unidas pues puedes obtener conocimientos de los ISU. Y las cajas del Edén que tienen diferentes maneras, pueden guardar objetos dentro, pueden guardar información o pueden tener diferentes usos. Y se nos pone un poco los objetos canónicos, se nos explica en qué época los podemos encontrar y todo eso. Que se nos explica pues, más o menos en qué época los podemos encontrar, si los podemos encontrar, si han sido destruidos en algún juego, etc. Luego, ¿qué más tenemos? Las cartas de habilidad, lo que os comentaba, son 21 cartas solo, no son muchas. Estas cartas, pues en la aplicación estarían, pero no las podemos encontrar de ninguna manera. Así que si queremos jugar o les pasamos las páginas de las cartas a los jugadores que elijan, simplemente, no hace falta hacer más, porque realmente las cartas no se van a barajar ni nada, simplemente se van a elegir. Lo único que si una carta ha sido elegida dos veces por el mismo... Hay dos juegos de cartas en cada... Si tienes la baraja hay dos juegos de las mismas cartas, más de dos veces no se puede elegir la misma carta entre los jugadores. Pero bueno, esa es la limitación y simplemente es pasarle esto a los jugadores
Y si no lo puedes hacer, pues también las puedes meter en el Tabletop Simulator, las puedes intentar meter en el Foundry, pero eso ya son cosas que dan trabajo. Yo personalmente se las pasaría a las páginas de. Estas páginas se las pasaría a los jugadores para que ellos en partida, cuando tengan que elegir una habilidad nueva, la elijan de aquí y simplemente se la apunten y ya está. Normalmente estas cartas las colocamos al lado de la ficha, ya veremos en el vídeo, no lo haré en este mismo vídeo que se hace larguísimo. En el vídeo que haga de Tabletop con este juego, veremos cómo funciona esto de las cartas de habilidad. Se colocan al lado de la ficha, en uno de los laterales, y las tenemos siempre presentes. Está muy bien. De la misma manera, los objetos del Edén también se colocarían abajo y solamente se puede activar un objeto del Edén a la vez, creo que recordar, en el mismo. Podemos tener varios objetos, pero solamente podemos activar uno a la vez, dentro de la misma escena. Y por si no sería ya abusar. Pero bueno. También ya os digo que es raro que encontremos uno, pero que es uno de los temas principales del juego, la búsqueda de estos objetos. Y en algún momento pues, puede molar jugar con alguno de ellos. Y luego tenemos las cartas de testigo, que las cartas de testigo se añaden también a la ficha de personaje. Nosotros hacemos nuestra ficha, luego lo veremos también en ese vídeo que voy a hacer de resumen. Es el vídeo que voy a hacer de Tabletop. En el vídeo de Tabletop pues veremos que tenemos la ficha y que en la ficha podemos un espacio para añadir nuestro antecesor, nuestro testigo o testigos. Y bueno, pues eso, simplemente es para que es una ficha muy sencilla en la cual tenemos nuestros valores numéricos de nuestro personaje y además añadimos es otro personaje, el testigo. Y entonces siempre tendremos delante todo lo que necesitamos, es súper fácil. Y luego pues hay unas fichas de testigo vacías que podemos generar también nuestros propios testigos, que esto de aquí, de la izquierda, podemos generar ahí nuestro testigo. Y luego tenemos la ficha de la derecha, que es la ficha del descendiente. Que como ya os he dicho, pues ya veremos en el tabletop cómo se ve bien esto, porque no se puede girar aquí, pero ya lo veremos luego. Y bueno, básicamente, en resumen, es un juego indie muy chulo, pero siendo lo que es, tengo muchas ganas de jugarlo. Me encuentro que algunas cosas dentro del tema del juego se pasan muy por alto, porque al ser tan indie, pues por ejemplo, una mecánica, faltan mecánicas aquí. Por ejemplo, me faltaría una mecánica para el salto de fe, me faltaría cosas así. Me faltarían ese tipo de cosas. Saltos de fe son muy comunes en el juego. También lo de sincronización en atalayas. Ahora que estoy jugando los juegos me doy cuenta que hay cosas como la sincronización en atalayas que te permitían conocer cosas de tu entorno y tal. Una mecánica para eso también lo hubiera sentado bien. No la tenemos. Es como muy bueno. O sea, me gusta cómo está diseñado. Lo de la sincronización y el sangrado está bien hecho. Pero me falta ahí algo. Bueno, la sensación de sangrado es lo que le da un poco de vidilla y un poco de historia a que se parezca al juego. Pero me faltan otra serie de cosas que tienen los videojuegos que no tiene este juego. Y bueno, en general, pues positivo, pero habrá que ver cuando pueda jugar qué tal sienta y qué tal va. Y para jugadores nuevos está muy bien explicado cómo se juega. Yo creo que un jugador nuevo puede llegar a jugar, pero tiene que saber que tiene que improvisar. Y básicamente es eso. Tiene que ser una persona con capacidad de improvisación o que haya jugado a lo mejor a algún otro juego antes y no le dé miedo improvisar. Porque los contratiempos muchas veces tienes que improvisar contratiempos adecuados a la situación. Así que eso. Pues nada, esperando si esta gente de Cedemon reacciona y es capaz de sacar la nueva aplicación o si Devir hace algo al respecto. Porque, bueno, pues nada, un poco con ganas de jugar y ganas de tener los otros dos libros si los pudiera tener, pero no sé si voy a poder. Venga, pues ya está. Nos vemos en el próximo vídeo de Tabletop, en el cual explicaré cómo se hacen algunas tiradas, cómo son los dados, etcétera.